Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Ya veo, ¿cierto?, cómo comienzan a conectarse en esta hora de la tarde, ¿sí? Y como ya, ¿cierto?, la costumbre es poder saludarnos ocupando el chat. Allí ya comienzo a saludar a Ronnie Zapata, Fabiola, Jorge Venegas, ¿sí?, que nos saludan. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. eh, Iniciamos, ¿cierto?, esta segunda jornada con la temática que ya este mes estuvimos revisando en la primera semana, ¿cierto? Y hoy día seguimos profundizando en la misma temática y ya proyectándonos para el cierto mes de octubre, donde seguiremos trabajando ya en el penúltimo taller certificado de nuestro programa de capacitación. Laura nos saluda desde la Escuela del Rincón, Cristina, y que no se me borra, ¿cierto? La flecha de la mensajería para no dejar de saludar a nadie de acá tampoco, ¿cierto? Cristina, como decía, Danilo, Roberto también, Roberto Salazar de la escuela, ¿cierto? Los Perales, también de los Perales, Vanessa Bravo, Joana también, ¿sí? Joana Jaime del Colegio José Manuel Balmaceda de La Serena, excelente también. La dupla psicosocial de la Escuela Básica de Chile Chico, también les saludamos también desde allá. Nancy Curiqueo también de Gorbea, la Escuela Los Perales. Emma Bascuñán del Colegio George Washington de Independencia también. Excelente. Betsy Olave de la Escuela Arturo Arriagada, Temuco presente. Joana Aguilar también nos saluda. También de Dayana ¿cierto? El Colegio Víctor Domingo Silva La Serena, de San Paul College, de Yanquihue también, ¿cierto? Natalia Barriento, excelente. Karen Urrutia, ¿cierto? De la Escuela Isabel Peña Morales de Copiapó, muy buenas tardes, Karen. Marisela también, es cierto, de Los Perales. Militza también nos saluda, excelente, muy bien, muy, muy bien. Y vemos, ¿cierto?, cómo nos conectamos, cómo nos coordinamos desde varios lugares del país para justamente reflexionar un poco sobre la importancia de la convivencia educativa, sobre temáticas que están presentes en el día a día y no podemos dejar de tematizar o de poder analizar desde la teoría, pero también de la práctica, desde las reflexiones que en estas mismas jornadas se van generando y obviamente dan paso a un análisis un poquito más profundo de la realidad, una realidad compleja hoy día. Trabajar en educación no es fácil, pero sí la tarea es desafiante, hay muchos aspectos también que influyen, pero sabemos, ¿cierto?, que si estamos acá es porque aún se puede mejorar, aún queremos mejorar, aún queremos seguir aprendiendo. Y eso es muy importante. Como ustedes saben, mi nombre es Claudio Almonacid, yo soy parte del equipo técnico de la unidad técnica de apoderado.com, principalmente en el ámbito de la convivencia educativa. Y hoy día también, ¿cierto?, repasar esta temática que se relaciona al fortalecimiento del vínculo socioemocional, en este caso con nuestros estudiantes. Ya habíamos visto algunas estrategias para trabajar con apoderados, ¿cierto? Ahora nos proyectamos al trabajo con los estudiantes, aquellas personas, ¿cierto?, que son motivo de nuestro trabajo, con quienes compartimos en mucho tiempo, ¿sí? A veces más que con nuestra familia. Entonces, ¿por qué no destinar justamente este momento para reflexionar? ¿Ya? Y para poder profundizar en algunas temáticas que nos parece muy, muy importante. ¿Sí? En honor al tiempo, ¿sí?, a iniciar, voy a proyectar. Le agradezco a cada uno de ustedes, ¿cierto?, que ocupan el chat para saludar. Yo sé que se me quedaron varias personas, pero les saludo, ¿cierto? Y espero que este espacio de taller sea importante para ustedes y así poder avanzar en esta temática. Ya luego de el taller de la exposición, obviamente hay un espacio también para ocupar el chat, si hay consultas, dudas, ya. Y dentro del taller siempre yo también hago consultas, así que la idea es que pueda ser lo más dinámico posible dentro de la medida, ¿cierto?, que permite un taller virtual en este caso. Ya, yo voy a compartir, ¿cierto?, la pantalla para poder ir guiando esta presentación.
¿sí? Cómo se visualiza allí, ¿cierto? Nuestro taller fortalecimiento del vínculo socioemocional con los estudiantes, ¿sí? Y la idea es seguir el mismo objetivo genérico, ¿verdad? De nuestro programa de capacitación 2024, ¿cierto? Donde en este caso queremos de manera específica conocer estrategias y algunos lineamientos para promover justamente el vínculo socioemocional con estudiantes. Cuando hablamos de vínculo socioemocional, lógicamente nos estamos refiriendo a esta tremenda oportunidad que nos da la vida también, el trabajo, en poder relacionarnos, en poder convivir con nuestros estudiantes, ¿cierto? Enseñando una forma de convivencia, pero también viviendo, teniendo una experiencia directa de convivencia con ellos. Ya en eso es súper importante entender el término convivencia desde lo más profundo. Ya hablábamos el taller pasado y había una reflexión de parte de ustedes muy interesante, y es que en muchísimas ocasiones la convivencia como concepto se rivaliza o se da el versus, ¿sí? O el contra a partir de lo que es, por ejemplo, la violencia. Entonces se habla de que la violencia es como lo malo y la convivencia es lo positivo, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que entender que, por ejemplo, la violencia es una forma de convivencia, ¿no? No es que sean conceptos distintos en ese aspecto, ¿ya? La violencia es una forma de convivir, es una forma de vivir con otros y de relacionarnos con otros, ¿sí? Entonces la convivencia no es un término en sí romántico e ideal, sino que es un término que nos da la posibilidad de analizar muchísimo más. ¿Ya? Hoy día incluso la convivencia está ligada al bienestar y a la calidad de vida, es decir, un lugar donde a ti no te tratan bien o donde tú percibes que no te tratan bien o que no te sientes de lo más cómodo, ¿sí? Obviamente eso va a afectar por lógica tu calidad de vida. Entonces, cada vez que destinamos tiempo para capacitarnos, para poder hablar de convivencia, estamos destinando tiempo para hablar de nuestra propia calidad de vida, nuestro propio bienestar también. Y eso no solamente tiene que ver con un estado anímico, un estado personal, sino también tiene mucho que ver en el cómo me relaciono con los demás, ¿sí? Una persona que tiene problemas con otro, ¿cierto? Que no es capaz de mirar a la cara o que no es capaz de resolver los conflictos con otras personas, ¿sí? De manera asertiva, obviamente, es una persona que tiene problemas para convivir con otros, ¿ya? Ahora nosotros tenemos un tremendo y doble desafío que es enseñar a convivir a otros. Y en ese enseñar tenemos una responsabilidad de poder enseñar claramente a las familias de los estudiantes y a los estudiantes también, en nuestro rol de educadores. Entonces ahí es donde se complejiza un poquito más, ¿ya? Pero en la medida que tengamos claro algunos aspectos, me parece que podemos avanzar bastante bien. Entonces, este esquema siempre lo estamos ratificando porque hay expectativas de nosotros, ¿ya? Las personas, el entorno tiene expectativas, esperan algo de nosotros como educadores. Cada vez que usted señala que trabaja en educación, que es funcionario de educación, tanto asistente de educación o docente, equipo directivo, persona que trabaja en un establecimiento educacional, enseguida, ¿cierto? Se levantan expectativas de nosotros, ¿ya? Expectativas que están vinculadas a lo social, expectativas que están vinculadas a lo normativo también, porque nosotros trabajamos bajo un marco normativo, ¿ya? Y en ese aspecto había ciertas expectativas que apoderados y estudiantes señalaban de acuerdo a ciertas encuestas que se han hecho, y donde ellos dicen que un educador, una persona que trabaja en educación, tiene que tener respuestas certeras, ¿ya? Si nos preguntan, no hacen una consulta por alguna información acerca del establecimiento, lo debiéramos saber y con certeza, ¿sí? También hay expectativas respecto de que nos podamos sentir bien. Una persona tiene que sentir bien, estar bien, ¿sí? Porque también está enseñando con aquello, ¿ya? Que seamos capaces de enseñar de la mejor manera también. Se espera de nosotros que podamos entregar el mejor ejemplo. No somos educadores, somos personas que estamos allí, entonces tenemos que entregar un mejor ejemplo. Y a nivel normativo, ¿cierto? La nueva política también nacional de convivencia educativa en el tramo 2024-2030 ratifica que tenemos una dualidad en nuestro rol.
Por una parte, debiésemos proteger a la comunidad educativa y también educar a la comunidad, ¿ya? O sea, hay un doble o una dualidad de roles. Ahora, estas expectativas están ligadas, ¿cierto?, a cierto eh, ámbito más social, más de vínculo, ¿ya? Pero ciertamente usted eh, tendrá allí algún acuerdo conmigo con que hay o que no hacen ruido alguna, ¿ya? La número dos, por ejemplo, dice que nos sintamos siempre bien, ¿ya? Porque bueno, a veces podemos fingir que estamos bien, ¿sí? Que quizás es muy distinto. Ahí es súper importante saber que hay expectativas que sí podemos cumplir y otras que no, ¿no? Porque de partida nosotros también somos seres emocionales y si queremos fortalecer un vínculo socioemocional, si queremos fortalecer nuestro trato, nuestra relación con otros, también tenemos que saber que nos podemos equivocar, que somos personas, ¿sí? Que también así como se deben resguardar los derechos de los estudiantes, la integridad de las familias, también se debe resguardar la integridad física, psicológica del educador, de la educadora. Y ahí obviamente abrimos un tremendo espectro de análisis, ¿verdad? En ese aspecto es que es muy interesante lo que yo les decía al principio. En el concepto de convivencia, ¿ya? Encontramos un tesoro de información muy importante, ¿ya? Y fíjense que acá yo trabajo acá con el concepto más básico de convivencia escolar, ni siquiera el de convivencia educativa, que habla de que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con la comunidad. Yo estoy hablando del concepto de hace 10, 15 años atrás, ¿ya? El primero, convivencia escolar, cuando el Ministerio de Educación dijo que la convivencia escolar la íbamos a entender, la debiésemos entender como un conjunto de relaciones que se producen entre los actores de la comunidad, estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos y apoderados. Y fíjense, es un conjunto de relaciones. En otros términos, es el cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos tratamos entre nosotros. Eso va a definir la convivencia. La convivencia se da por las relaciones, ¿sí? Por las relaciones que establecemos, ¿no? Ni siquiera por las interacciones. Recuerden que en el ámbito social hay dos conceptos. Está el concepto de interacción, cuando uno interactúa, cuando uno genera allí puede ser un diálogo, una conversación, ¿sí? Algún tipo de vínculo muy puntual, ¿cierto? Pero no significa que yo con esa persona establezca una relación, que la relación tiene que ver con una pauta, ¿cierto? Con una repetición de interacciones comunes, regulares. Son personas con las cuales usted y yo nos llevamos cotidianamente. Y claramente que cuando hablamos de comunidad educativa, con las personas que nos vinculamos más cotidianamente son los estudiantes, ¿sí? Recuerden que los últimos estudios hablan de que los apoderados, las familias de los estudiantes son las más lejanas a nuestro trabajo, claramente, porque no estamos con ellos más tiempo del que estamos con los estudiantes. Con los y las estudiantes estamos mucho más tiempo que con los apoderados, ¿verdad? Entonces ahí es donde la relación, ¿cierto? Que es un vínculo sostenido en el tiempo, justamente se da especialmente con ellos. Y fíjense que ahí complementa el ministerio y dice, pero no son relaciones cualquiera, ¿ya? Son vínculos basados en, o debiesen ser vínculos basados en cuatro aspectos, ¿cierto? El respeto, el buen trato, la seguridad y la organización. Y ahí es donde, ¿cierto? Podemos ya comenzar eh, a contemplar, digamos, o a entender una visión más ideal de la convivencia, ¿ya? Donde existe respeto, buen trato, seguridad, organización. Ahora, si queremos complejizar más esto, podríamos, como equipo educativo, preguntar, bueno, ¿qué vamos a entender por respeto? ¿Qué vamos a entender como equipo educativo por buen trato, por seguridad, por organización? Y se fijan que ahí se genera todo un complejo escenario porque quizá estamos entendiendo algo muy distinto, ¿cierto? Sobre un mismo concepto, pero lo interesante es que la convivencia nos permite justamente puntualizar, ¿ya? Y obviamente desde ahí aparecen estos dos roles, protector y formativo. ¿Por qué yo enfatizo con esto? Porque estamos llamados a ser
eh, personas protectoras y formativas, a ser educadores y protectores, ¿ya? Porque con esa activación de roles es que podemos justamente abordar de una manera mucho más específica estos objetivos que tenemos. Este objetivo que no solamente tiene nuestro trabajo, sino nuestro establecimiento, nuestra institución educativa, donde debiera procurarse un mínimo de seguridad, donde debiéramos estar organizados, ¿sí? Donde debiéramos, ¿cierto?, enseñar y fomentar el respeto y el buen trato como clave, base, principio de la convivencia. Y es por eso que este enfoque o esta corriente o esta teoría, como le queramos llamar, pero este lineamiento de la educación socioemocional, algunos le llaman aprendizaje socioemocional, vínculo socioemocional, muy interesante, porque habla de cómo podemos incorporar lo que sentimos también a, al ámbito de la educación. Cómo enseñamos, cómo gestionamos las emociones, esto que nos sucede en el corazón, ¿cierto? En el alma, cuando sentimos profundamente emociones que a veces nos embargan, y la pregunta es, ¿qué hacemos con aquello? ¿Sí? Cuando hablamos de competencias socioemocionales, estamos hablando de qué hacemos con lo que sentimos, cómo canalizamos esa corriente emocional, ¿sí? Entendiendo que las emociones en genérico son similares y podemos transitar por las mismas, ¿sí? Pero la diferencia la hace es la reacción que tenemos o cómo encauzamos esa emoción. Entonces, es muy importante hablar del vínculo socioemocional, el vínculo desde los afectos. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas, ¿sí? Entonces, desde ahí es que esta pregunta que hicimos, ¿cierto? La vez pasada era, ¿cómo en general eran, ¿cierto? Nuestros apoderados? También quiero hacérsela a ustedes y que me puedan responder por el chat, ¿cierto? Entendiendo que hay dos polos, ¿verdad? Hay conceptos que están más asociados a lo negativo, ¿cierto? A lo que molesta muchas veces, a lo que nos incomoda, a lo que no nos permite de los estudiantes, por ejemplo, llegar a consecución de nuestro objetivo académico, pedagógico, ¿cierto? A veces hay una piedra en el zapato. Entonces son elementos que no son no tan positivos y que cierto colega de ustedes nos responden de esta manera, ¿ya? Cuando se les pregunta cómo son nuestros estudiantes y podemos identificar algunos aspectos negativos, hablan perdón, positivos en este caso, hablan de responsables, ordenados, participativos, comprometidos, respetuosos, amorosos, confiables, esforzados, motivados, ¿sí? Dentro de este espectro más positivo, ya que ustedes me puedan allí señalar algún tipo por el chat, si quieren hacerlo, algún concepto de cómo son sus estudiantes en general, ¿cierto? Sabemos que no es muy virtuoso a veces generalizar, pero de lo que ustedes han observado, ¿cómo son sus estudiantes? ¿Ya? Y que puedan allí si identificar algún concepto de aquello, ¿cierto? De esto que estoy yo presentando. Si hay otro, lo pueden agregar, ¿ya? Nos damos un minutito y yo leo el chat para ir viendo qué tal, ¿ya? Responsables, ordenados, participativos, comprometidos, respetuosos, amorosos, confiables, esforzados, motivados, de lo que me han dicho, ¿cierto? Colegas, ¿verdad? Que trabajan no solamente en la convivencia, sino docentes, asistentes de la educación, ¿verdad? Sí, y aquí yo ya voy leyendo. Dice Rocío Labarca, esforzado, bien. Dayana Arao dice, trabajo en un quinto básico y se caracteriza por ser muy creativos, respetuosos de sus pares. Acá no tengo, se dan cuenta, el término creativo, lo vamos a añadir, ¿sí? Para la próxima presentación. Se dan cuenta que así uno va también añadiendo a este trabajo, ¿cierto? Las mismas reflexiones que ustedes hacen, estos términos que nacen desde la experiencia del día a día, también desde la reflexión que tienen ustedes, ¿sí? Biorasca dice respetuosos, ¿ya? Susi, creativos y críticos. Bien, otro elemento allí importante, ¿cierto? Excelente. Vamos leyendo también, dice participativos. Hace muy poco realizamos una encuesta a nivel general y uno de los conceptos a trabajar fue la motivación escolar excelente, lo que refleja que existen algunas necesidades también, ¿verdad? Verónica nos dice participativos, afectivos, tolerantes, excelente, Patricia.
Buenas tardes, ¿cierto? Liceo Luis Cruz Martínez de Villarrica, estudiantes, respetuosos, excelentes. Son Natalie Galleguillo, dice, participativos, llenos de energía, alegres, ¿cierto? Un concepto muy afectivo también, excelente. Carla, buenas tardes, nos dice, desde Colegio Nuevos Castaños, colegio inclusivo, los estudiantes, ¿sí? Son muy cariñosos, esforzados, respetuosos, estructurados, ya. Patricia Orellana, amorosos, motivados, responsables. José Jara, amigables, mire qué término también interesante, respetuosos. Dayana Arao dice solidario, ya que desde muy pequeños conviven con compañeros que presentan diferentes condiciones diagnósticas, por ende han crecido en un ambiente en el que solo hablan de personas. Excelente. Sandra dice respetuosos, amorosos, responsables, esforzados, solidarios. Mire qué bien. Joana, alegres, tranquilos. Carolina Arce, respetuoso, cariñoso y motivado, desde la escuela El Rincón. Roxana dice trabajo con un segundo básico y son muy creativos, empáticos, responsables y enérgicos. Qué lindo, ¿cierto? Escuchar estos comentarios. Carla dice solidario, empáticos también. Qué importante. Y fíjense que la mayor parte de sus eh, comentarios, ¿cierto? Acá, su escrito, hablan de términos bastante afectivos, ¿ya? Cuando hablan de amigable, empático, solidario, alegres, son cariñosos, son términos también que hablan de la emoción también, de la emoción que ustedes perciben en ellos, ¿ya? O más bien, más que de la emoción, del cómo canalizan sus emociones, ¿ya? O sea, la alegría obviamente es una forma de afrontar la vida, ¿sí? Entonces es súper importante que podamos diferenciar también eso en nuestros estudiantes, ¿sí? Muy, muy bien. Y en el otro polo también yo les invito a, ¿cierto? A hablar de estos aspectos que quizás no son tan cómodos, ¿ya? O sea, son una oportunidad para trabajar, obviamente, para poder intervenir allí siempre, pero obviamente en el día a día nos pueden desgastar, nos pueden afectar, también en lo emocional muchas veces, ¿verdad? Eso no lo podemos negar. Y de dentro de los mismos colegas que nos han dicho justamente como esto, son desordenados, flojos, irresponsables, irrespetuosos, problemáticos, agresivos y desmotivados. Son algunos términos. No sé si en el chat alguien puede comentarme si lo observan en general o en específico, ¿sí? Sí, con alguno de estos términos con los cuales se eh, pueden ustedes como añadir un poco, ¿cierto? En ese aspecto. Y ahí nos damos un minutito más para leer comentarios en este aspecto, ¿sí? Si es que hay o han observado en esta línea, digamos, en la generalidad, ¿ya? Ahora, si es en específico, también lo pueden señalar, ¿sí? Así me dijeron alguna vez, son desordenados, flojos, irresponsables, irrespetuosos, problemáticos, agresivos, desmotivados. A ver, aquí ya hay algunos, dice, Dayana dice, poseen falta de autonomía, ya, esa es una dificultad, lógicamente. Muy habladores, dice Patricia Orellana. Son Natalie Galleguillo dice, en los cursos iniciales se ve un poco menos estas problemáticas, pero cuando avanzan se nota más, especialmente la desmotivación, ¿sí? La desmotivación, fíjense que también se ancla en una emoción, ¿ya? Entre el aburrimiento, el desgano, ¿cierto? La falta de propósito, de incentivo, ¿cierto? El fenómeno de la desmotivación para estudiarlo a nivel de la neurociencia y desde la educación emocional es un tremendo una tremenda oportunidad para desentrañar algunos aspectos que son bien interesantes, no solamente para entenderlo, sino para poder trabajarlo, ¿sí? Carla dice, viendo desde los diagnósticos que se trabajan en el colegio algunos, ahí sí, algunos estudiantes son agresivos, problemáticos y desmotivados, ¿sí? Joana nos dice, yo creo que siempre en un grupo hay estudiantes que cumplen algunas de esas cualidades, a lo mejor pueden ser un poco, ser un poco reflexivos y en ocasiones, sí. Dayana agrega inatentos, Rocío distraídos. En el caso nuestro presentan desmotivación escolar, aspecto que ellos mismos detectaron y estamos trabajando en algunas estrategias para abordar el tema. Excelente. Susi dice inseguro y distraídos. José Jara, yo he notado buenos adolescentes muy respetuosos, pero con un desgano total.
no sienten motivación por lo que se les está enseñando, principalmente porque no se sienten identificados o comprendidos con lo que se está aprendiendo. Otro elemento ahí a analizar, ¿cierto? ¿Qué medida le hace sentido lo que les estamos enseñando y no solamente a nivel de convivencia, sino también a nivel como curricular? ¿Mm? Joana dice, la falta de autonomía y autoestima muchas veces influye en los rendimientos escolares, claramente, claramente que sí. Piorasca dice, hola, muchas veces son desmotivados, ya que en algunas ocasiones desde el lado familiar no hay apoyo y es fundamental en el proceso educativo de los estudiantes. Claramente, quizás nosotros estamos remando para un lado y la familia para otra, lo veíamos la vez pasada, tremendo desafío ese. Carla, en educación media son más desordenados y flojos, considerando la edad y la etapa en la que están. También allí están pasando por una transición, ¿ya? Para los que vimos, ¿cierto? Aquella película intensamente a nivel, ¿cierto? Emocional y neuronal. Es bien interesante analizar eso, ¿sí? El cambio, lo que también implica eh, una postura, una forma también de atender distinta, ¿ya? Que otro desafío también. Así es que eso, y fíjense, claro, acá podemos tener de ambas, ¿cierto? De ambos extremos, aspectos que son tendientes a lo más positivo, a lo ideal, y otros que son, ¿cierto? Más eh, complejos en este caso, pero lo importante es considerar la invitación que yo les hacía el taller pasado, cuando hablábamos de lo importante que es nuestra perspectiva, ¿ya? El cómo yo estoy observando al otro va a ser muy importante. Tan importante que los teóricos de la educación emocional dicen, y hoy día se atreven a generar la hipótesis directa de que así como vemos a las personas, así las vamos a tratar, ¿sí? Y esto se puede aplicar obviamente a la realidad, ustedes lo pueden experimentar, ¿sí? Entonces, desde ahí que estos 5 lineamientos son súper importantes volverlos a recordar, ¿ya? Son 5 y los voy a compartir nuevamente. El primero dice, un comportamiento, por más que se repita, no determina una persona, ¿ya? Tenemos un establecimiento educacional que bueno, nos pidió no mencionarlos porque tienen como ese bajo perfil, que igual a mí me acomoda mucho. Yo soy una persona bastante bajo perfil, no me gusta sentirme halagado, sí, como personalmente, y ese establecimiento del equipo de trabajo, que igual está conectado acá, yo les felicito, sí, porque me comentaban que de estos 5 principios, como frases que tenemos acá, las tomaron, ¿cierto? Las trabajaron, ¿verdad? Y las fueron colocando en ciertos lugares estratégicos del establecimiento, ¿ya? Y creo que ha tenido bastante efecto este último tiempo y eso me alegra muchísimo, ¿sí? Que podamos aportar, aunque sea un granito de arena, en la gestión de ustedes, ¿sí? Y fíjense, un comportamiento, por más que se repita, no determina una persona. Qué linda frase, pero qué más que linda que verdad, ¿sí? Y acá estamos hablando de los dos polos, porque sabemos que cuando yo percibo, en este caso, un estudiante como un estudiante muy responsable, un estudiante que siempre o que regularmente le va bien en todo, que es esforzado, ¿sí? También puedo idealizar o sobreidealizar a esa persona, ¿ya? Que ese estudiante en un momento también puede desmotivarse, puede desganarse, puede tener un problema y no va a estar, ¿cierto? O no va a cumplirlo con lo que siempre ha cumplido. ¿Y qué pasa ahí? Así también cuando marcamos, rotulamos a estudiantes con cierto o por su comportamiento muy eh, negativo, ahí también podemos caer en lo otro, ¿verdad? Entonces, qué importante acá entender que un comportamiento, por más que se repita, no determina una persona, ¿ya? Porque justamente eh, las personas también vamos cambiando y podemos tener momentos y momentos, ¿sí? Eso es súper importante. Sí, a veces generalizamos porque es fácil generalizar y meterlos, como se dice, todo en un mismo saco, ¿ya? Es fácil, no facilita la tarea, pero no nos permite ver la excepción, ¿sí? Número 2, es fundamental distinguir las experiencias de mi experiencia, claramente. A veces hablamos por todos y quizá usted puede tener los mismos años de experiencia en el establecimiento con el mismo colega, pueden haber pasado, tener la misma trayectoria, trabajar con los mismos estudiantes, con los mismos apoderados,
pero a veces, ¿cierto? Las experiencias son distintas. ¿No? A veces, ¿cierto? No es necesario, no es muy prudente hablar por todos. Pero sí, sí, bueno, a mí me ha pasado esto. Yo he tenido esta dificultad, a mí se me ha presentado este desafío, ¿sí? Conmigo ha sido muy difícil el trato con este estudiante, o conmigo ha sido muy llevadero el vínculo con el estudiante en específico, pero no por eso los demás van a tener la misma experiencia, ¿ya? En ese aspecto también tenemos que estar abiertos, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros como órganos de capacitación, relatores que nos dedicamos a capacitar en convivencia, a veces de los establecimientos nos piden la receta, la recomendación, nos preguntan qué hacer, cómo hacerlo, ¿sí? Y a veces cuando visitamos los establecimientos, cuando asesoramos, cuando profundizamos en el trabajo, mm, ayudamos, ¿sí? Pero en que el equipo se dé cuenta que en ellos mismos habían recursos, que los recursos estaban en el mismo equipo, en las mismas personas. ¿Y quién mejor que ustedes que están allí, ¿verdad? Que conocen el contexto. A veces, claro, ayuda una visión externa que pueda, ¿cierto? Como de una meta perspectiva, observar y, y ayudar y orientar. Pero regularmente los recursos están en el establecimiento, ¿sí? Están en el equipo, en las personas. ¿Sí? La número 3 dice, existen excepciones que descubrir. Está ligado al número uno, claramente. Existen excepciones que descubrir. Y este principio se está aplicando mucho, por ejemplo, hoy día a los estudios de liderazgo educativo. Recuerden, cuando hablábamos de liderazgo, nos enseñaron a todos nosotros que el líder, ¿cierto?, era una persona que tenía ciertas capacidades, ciertas competencias, ¿verdad? Que era capaz de influir en el grupo, ¿sí? Y como que también generamos un imaginario social del líder, de la persona que es líder, ¿sí? Pero hoy día se habla de un líder situacional también, ¿ya? Hay personas que en ciertos contextos, en ciertos momentos asumen liderazgo más que otros, ¿sí? Y no tiene que ver con un estado permanente, ¿ya? Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque hay excepciones, porque quizá la persona que en un contexto más calladito, en otros no es tan calladito, ¿cierto? En algunos momentos se atreve a aportar más, a opinar, ¿sí? Bajo ciertas condiciones puede fluir de otra manera, ¿sí? Entonces ahí es muy importante entender que como seres humanos también somos dinámicos, ¿sí? A veces decimos, no, es que los estudiantes, como lo leíamos recién, en la adolescencia sufren muchos cambios, seguro, pero nosotros también seguimos siendo personas y sufrimos cambios. Estamos creciendo día a día, aprendiendo día a día. Lo complicado es cuando usted y yo nos convencemos de que ya, ¿cierto? Ya lo aprendimos todo y ahora son pequeños detalles que hay que afinar, no es así. Día a día tenemos la oportunidad de aprender y muchísimo, ¿sí? Número 4, la confianza y las expectativas en los demás son el motor de nuestra labor. Esto es maravilloso porque claramente, aquí hablamos de vínculo. Si yo de cierta manera confío en el otro, tengo, tengo cierta expectativa en el otro, estamos hablando de los estudiantes ahora. Fíjense eh, que si me levanto en la mañana convencido, ultra convencido de que estoy enseñando, si soy profesor, por ejemplo, estoy enseñando a un grupo de estudiantes que no van a aprender nada, que van a aprender muy poco, y que lo que yo les digo le entra por un oído y les sale por otro, ¿sí? Yo no confío, no tengo ninguna expectativa en ellos porque sé que no van a llegar tan lejos. La pregunta es, ¿cuál es mi motivación? O sobre qué está fundada mi motivación si estoy convencido de que mi trabajo no tiene efecto. Eso es un atentado a nuestro bienestar emocional. Y acá no estoy diciendo que la realidad compleja que podamos visualizar la neguemos. No estoy diciendo eso. Yo sé que hay contextos muy complicados, hay contextos muy difíciles, ¿sí? Pero también hay que tener un espacio, aunque sea pequeño, para guardar justamente esa confianza, esa expectativa en los demás, ¿cierto? Donde podamos nosotros eh, renovarnos en nuestra motivación y ese motor, ¿cierto?, que se mueve en nosotros, ¿sí? Sea también importante y nos pueda ayudar a
enfrentar el día a día, especialmente a nivel de vínculo, especialmente a nivel de la relación, ¿sí? Ahora, número 5, el vínculo afectivo nos ancla a una relación de respeto y buen trato. Cuando yo digo vínculo afectivo, en palabras simples, lo más sencillo es atrevernos a estimar, atrevernos a querer a los demás. Eso es vincularse afectivamente, es comprometer nuestros afectos en la relación con el otro, ¿sí? Trabajar con personas es, obviamente, como ustedes lo saben y lo viven día a día, mucho más complicado y más complejo que trabajar con cualquier otro tipo, ¿cierto? Si hablo de lo material, ¿cierto? Si hablo con vehículo, trabajo con peso, con computadores, ¿sí? Nosotros acá trabajamos en una empresa de informática también educativa en paralelo, ¿cierto? Se nos puede echar a perder un computador, pero eso tiene arreglo en un momento. No se cambia, pero cuando uno daña a una persona, ¿sí? No es tan fácil, ¿verdad? Entonces, obviamente que, por ejemplo, ustedes, educadores todos, necesitan, ¿cierto? Un descanso más prolongado. Esas vacaciones que tienen ustedes, ¿cierto? De más de un mes, a veces 2 meses, son más que merecidas, porque ustedes trabajan bajo una presión distinta, trabajan con el riesgo de un desgaste mayor, ¿sí? Porque la responsabilidad yo diría que es mucho mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajan con personas, ¿sí? Porque hay muchos de ustedes, con lo que yo leí en sus comentarios, que realmente se atreven a comprometer sus afectos, sus emociones en el trato con los estudiantes. Por eso que les costó muy poco, ¿cierto?, hablar de las cosas positivas, de identificar estudiantes alegres, de identificar estudiantes amigables, empáticos, solidarios. ¿Sí? Créanme que hay comunidad educativa donde hemos visitado y hemos trabajado y eso ha costado muchísimo. ¿Sí? Y no porque no encuentren en los estudiantes o en las familias de los estudiantes personas así, sino que creo yo es porque se han cerrado también. Se han cerrado y se entiende, porque han tenido problemáticas difíciles, porque han sido amenazados, porque han sido violentados. Son temáticas también que afectan, pero la pregunta es, por una circunstancia, por un hecho, ¿vamos a englobar a toda la comunidad educativa? ¿O vamos a cuestionar nuestro trabajo también? ¿Nos vamos a desmotivar por nuestro mismo trabajo? Ahí es donde tenemos que también tomar decisiones. Y esto es súper importante. Por eso que la importancia del cómo yo veo al otro va a ser es demasiado decidora respecto de cómo yo trate a las demás personas, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es para nosotros, ¿ya? Y yo les voy a responder como uno o una de nosotras, ¿cierto? Nuestros educadores me han respondido cuando yo he hecho esta pregunta. ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes? Y quiero aquí destacar dos respuestas que me dieron. Fue la primera, dice que nos respeten como adultos, que nos obedezcan porque somos mayores. Fíjense la calidad de la respuesta. Esperamos de nuestros estudiantes que nos respeten como adultos, que nos obedezcan porque somos mayores. Acá estamos hablando de un objetivo y la justificación de lo que queremos, ¿ya? ¿Sí? Interesante, ¿ya? Interesante y da para mucho, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos de que en el vínculo con nuestros estudiantes, ¿cierto? Vínculo con estudiantes muy distintos, de una etapa o época muy distinta a la que, ¿cierto?, de la cual pertenecemos nosotros, ¿sí? Hoy día se habla de la legitimidad, ¿cierto?, en los vínculos, ¿sí? Que a menudo o regularmente queremos que los estudiantes no nos respondan, ¿sí?, por lo que somos. O sea, que soy profesor, que soy adulto, pero hoy esa respuesta, ¿cierto?, están influidas por la coherencia entre lo que decimos y hacemos, ¿ya? En la medida que nos convertimos para ellos en adultos confiables, en adultos coherentes, ¿sí? La tarea de legitimidad se hace más fácil, ¿sí? Esto es súper importante. Por eso que el llamado siempre va a ser a coordinarnos entre adultos, ¿sí? Porque eso va a dar un mensaje claro, ¿verdad?, al estudiante. Por eso que tenemos que trabajar de manera organizada. Por eso que la convivencia no tiene que ser solamente la tarea del equipo de convivencia
que es el encargado, la encargada y su dupla psicosocial. La convivencia es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es muy importante entenderlo. ¿Sí? Yo sé que hay funciones, sabemos que hay funciones específicas, claramente, hay responsabilidades, pero en la convivencia, en enseñar a convivir, en proteger, en salvaguardar la integridad y el bienestar de todos, ya estamos implicadas todas las personas que trabajamos en un establecimiento educacional. Esto es súper importante, ¿sí? Porque siempre yo cuento ese ejemplo, quizás se lo he contado a usted muchas veces, pero lo voy a repetir porque es tan decidor. O sea, la estudiante en un colegio, ¿verdad? Que de tercero básico, que llega con, ¿cierto? Un pinche de color rojo, y la profesora jefa la felicita, le dice que se ve muy linda, mi amor, te ves muy linda con ese pinchecito, te queda muy bien ese color. Acto seguido, en el recreo, ¿sí? El inspector la observa y le dice, oye, usted tiene que sacarse ese pinche rojo porque no corresponde al uniforme escolar. Guárdelo y no lo traiga más. Ahí hablamos lógicamente de una descoordinación total entre dos adultos que están trabajando en un mismo, una misma institución, ¿sí? No sé si buscar quién es el responsable o culpable, quién está bien y quién está mal, pero lógicamente que la estudiante, ¿cierto? ¿Qué mensaje le llega a ella? Un mensaje confuso, un mensaje ambiguo, ¿sí? Que obviamente los adultos pierden legitimidad. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante. Ahora, coherente con qué debiésemos ser cada uno de nosotros, coherente con qué, con lo que creemos, con lo que para nosotros es importante, los valores, y con el contexto en el que nos desempeñamos. Fíjense, esta triada es súper importante. Debemos ser coherentes con nuestras creencias, con nuestros valores y en el marco institucional en el que trabajamos, ¿sí? Hoy día está, ¿cierto?, prohibido totalmente, radicalmente, ejercer cualquier acto de violencia, de agresión física, psicológica contra los estudiantes. Pero hay personas que por su crianza, que justamente por sus creencias y sus valores, ellos están convencidos que de repente, ¿cierto? Tirar ahí el del mechoncito, dar un coscorroncito, ¿verdad? Decir una palabra fuerte, hiriente, muchas veces igual funciona, no es malo. A mí lo hicieron conmigo cuando era pequeño y yo no tuve problemas nunca, ¿sí? Y quizá sacar esa creencia, cambiar esa creencia en ese educador o educadora, cambiar ese valor, puede ser muy difícil, que ese valor quizás lo ha acompañado toda su vida. Pero allí es donde también tenemos que entender que hay un marco institucional que hoy día no lo permite, ¿sí? Es como el cigarro, ¿verdad? En un espacio educativo, donde hay niños y niñas, ¿cierto? Sabemos que hace décadas atrás la figura la profesor, el profesor podría, ¿cierto? Podía dentro del recinto fumar. Hoy día eso está totalmente prohibido. Si alguien lo hace, enseguida va a haber un control social. Entonces, hay que también entender que los marcos institucionales, las prácticas también han cambiado y la coherencia debe ser justamente en esta triada con lo que creo, lo que para mí es importante y los marcos institucionales. La coherencia debe estar ligada a estos tres ámbitos de nuestro funcionamiento, nuestro desempeño, ¿sí? Nunca olvidar que trabajamos también bajo un marco institucional, ¿ya? Súper importante. Y finalmente, para compartir con ustedes, ¿sí? Algunas pequeñas, pero yo creo que van a ser bien útiles estrategias para fortalecer este vínculo especial socioemocional con los estudiantes, ¿sí? Lo primero que debiésemos, ¿cierto?, trabajar, seguramente ustedes ya lo hacen, y si lo hacen, poderlo fortalecer muchísimo, es ayudar a poner en palabras las ideas y las emociones. A los estudiantes, a las estudiantes tenemos que ayudarles con urgencia suma a colocar en palabras lo que piensan y lo que sienten. Eso es de suma importancia. Hoy día en que, ¿cierto?, esta generación, y nos incluimos nosotros, que adoptamos las mismas prácticas, ¿sí? Estamos, ¿cierto?, eh, influidos, estamos eh,
a veces muy condicionados con nuestras redes sociales, con el celular. Y fíjense que eh, cuando queremos comunicarnos con las demás personas, ¿cierto? Para explicarle a los demás y hacerle entender que estamos tristes, que sentimos alguna emoción o que tenemos alguna idea, ¿verdad? Hoy día, y para nuestros niños y adolescentes, es tan fácil comunicarlo porque lo hacen con un sticker, ¿cierto? Con un emoticón, con una imagen, pueden ellos explicar muchísimo. Y sé, entre comillas, como me decía un estudiante hace poquito, me ahorro la explicación larga, me ahorro el argumentar, ¿sí? Ahora tiene un daño tremendo para el desarrollo, ¿cierto? Integral de nuestra generación, y ustedes lo saben. De hecho, los niveles de violencia en las personas se dan o se explican en muy importante manera por la capacidad de no comunicar. De hecho, cuando yo decido violentar a alguien, agredir a alguien, estoy comunicando lo que pienso y lo que siento. Estoy tratando de transmitirlo mediante la violencia. Y es justamente en niños principalmente donde la incapacidad de comunicar lo que pienso y lo que siento hace que la frustración sea tan grande y que, ¿cierto?, tome lo primero que tenga en mano para violentar, ¿no? Para demostrar o hacer denotar lo que siento. Fíjense, qué importante, si queremos prevenir la violencia, por ejemplo, el ayudar a poner en palabras las ideas y las emociones, esto de argumentar, tenemos que forzar a que nos argumenten, porque entendemos hoy día que nuestros estudiantes, cuando nos saludan y tú le preguntas, bueno, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y por qué? Porque sí o por qué no. Y no argumentan, ¿verdad? No justifican su respuesta, ¿sí? Y se convierten muchas veces en estas generaciones caprichosas, que porque sí quiero que esto, porque no, ¿cierto? Porque lo pedí y lo necesito. A veces podemos, ¿cierto?, entender que nuestros estudiantes son estudiantes caprichosos, que no nos dan ninguna razón y quieren obtener lo que ellos quieren, pero a veces como adultos también lo podemos hacer. Con lo anterior, cuando decimos quiero que me respeten porque soy adulto, ¿qué sentido tiene aquello? ¿Qué explicación tiene aquello? ¿Cómo convenzo a alguien que tiene que respetarme o responderme porque soy adulto? ¿Se dan cuenta? También ahí podemos carecer nosotros de argumentos. Tenemos que tener los argumentos y fundamentos. Y acá poder insistir en nuestros estudiantes desde pequeños que puedan colocar en palabras, que puedan desarrollar, que puedan decirnos, que puedan contar, que puedan escribir el detalle de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que quieren, ¿no? Y esto va a ser un tremendo avance, una tremenda contribución, no solamente para ayudar a ese estudiante en su desarrollo, sino también para fortalecer nuestro vínculo social o socioemocional con ellos, ¿sí? Otro elemento importante a nivel de lo afectivo es corregular, ¿cierto? Contener. Es importante estar habilitado, no solamente capacitados, sino también habilitados para contener en lo afectivo. No estoy hablando solamente de la contención física, de tomarlo y calmarlo, sino también tener las estrategias para contener de manera verbal, de manera emocional, ¿sí? Profundizar en esto, estudiar, eh, aplicar técnicas, conocer, ¿sí? Porque saben que por ahí alguien dijo, se gana mucho una persona cuando la contiene. Claramente, cuando alguien está sufriendo, un estudiante que está sufriendo, que está padeciendo, está con una afectación emocional en el momento, y yo soy capaz de acercarme, y como dice, y de prestar calma con esperanza, y de corregular, de contener, estoy dando un mensaje tremendo y estoy convirtiéndome en un lugar seguro para aquel o aquella estudiante. Si logramos en momentos, ¿cierto?, de nuestro tiempo, nuestra trayectoria educativa, poder realmente regular y contener a un estudiante, o sea, estamos fomentando un vínculo para toda la vida con ese estudiante, ¿sí? Eso es súper importante igual, poderlo ejecutar, ¿sí? Reconocer los logros por más pequeños que sean claramente. Claramente reconocer los logros por más pequeños que sean. Sí, como yo les decía, las excepciones. ¿Sí? Si vemos que hay un estudiante nos cuesta muchísimo porque el comportamiento se repite, bueno, en un momento quizás
ese comportamiento, esa conducta no es tan visible y ahí yo lo puedo realzar, ¿sí? A veces tenemos una hoja de vida llena de anotaciones negativas y después podemos quejarnos porque los apoderados no contestan el teléfono. O sea, si le llamamos solamente para eh, darle noticias negativas, es lógico que desde lo emocional también yo veo el teléfono y digo, bueno, de nuevo al colegio me llaman, no creo que sea para algo bueno. Seguramente no nos van a querer contestar. Pero si reconocemos también estos logros pequeños, ¿sí? Estas decepciones, y las estrujamos a veces, puede que nos den una opción y una ruta distinta y una oportunidad diferente con nuestros estudiantes, especialmente con aquellos que no tienen una conducta tan deseable, ¿sí? Y acá lo mismo que yo les decía, o esta frase que nos ha acompañado para ir cerrando, podemos dejar de proteger, pero nunca dejar de educar. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos doble función, ¿cierto? Una dualidad de roles, proteger y educar, ¿sí? Estamos llamados cada uno de nosotros a proteger y educar en la comunidad educativa, ¿sí? Podemos dejar de proteger claramente. Se puede ir caminando y ver dos estudiantes que se están violentando, agrediendo, o pasar, ¿cierto? Y dejar que eso, ¿cierto? Se desarrolle y que otra persona tome la situación. O dejar de proteger. Un estudiante me comenta que está viviendo violencia en la familia, que tiene una situación complicada, yo puedo escucharle y bueno, hacer como que no escuche o no oye. Puedo dejar de proteger, pero lo que nunca podemos dejar es de educar, porque la educación se da en el vínculo. La educación es comunicación, ¿sí? Y yo cómo me paro, cómo hablo, cómo me dirijo, ¿sí? ¿Qué interés coloco en las personas, ¿verdad? Estoy educando, ¿sí? Estoy con mi coherencia, con mi forma de relacionarme, estoy educando. No dejamos de educar en ningún momento, ¿sí? Y obviamente eso no se restringe al aula, y no es tarea solamente del profesor o de la profesora, sino de cada uno de los adultos que trabajamos en una institución, ¿cierto?, educacional, ¿sí? Ahora, ¿cómo educamos? Lo podemos hacer de dos grandes polos, como ya sabemos, desde el descontrol, ¿cierto? Desde la poca reflexividad, desde la amenaza. Claro, los demás aprenden, pero por miedo, ¿cierto? Pero también podemos educar desde la conciencia, desde la reflexión, desde el argumento, el decirle a los estudiantes el por qué y para qué, ¿sí? El darle a comprender el sentido, ¿sí? Los demás aprenden, sí, ahí hay que arreglarla esa PPT, dice los demás aprenden, pero por convicción, ¿no? No por miedo. Los demás aprenden, pero por convicción, es decir, con argumento, con reflexividad, ¿ya? No es que yo quiero que mejores tu comportamiento, porque si lo mejora, así yo no te coloco más anotaciones negativas. No es para evitar una anotación negativa en específico, sino porque mi comportamiento me va a ayudar, ¿cierto? Personalmente, en mi desarrollo, en mis relaciones con los demás, ¿sí? No solamente porque quiero evitar una anotación negativa, ¿sí? O desde la casa podemos, entre comillas, amenazar a nuestros niños, a nuestros hijos. Bueno, si usted les va bien en el colegio, si tienen buenas notas, van a tener tal premio. Bueno, al final lo van a hacer por el premio, ¿cierto? Pero cuando les explico que si se esfuerzan, ahí hay algo mayor que conseguir un premio. Hay algo en su desarrollo, ¿sí? Siempre hay que tratar de elevar el nivel de conciencia y reflexión en nuestros estudiantes. Aunque a veces pensemos que son palabras al viento, pero nuestros argumentos tienen que ser sólidos también, ¿sí? Y finalmente no olvidar que un día fuimos niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Quizá una generación distinta, de tiempos distintos, ¿ya? No mejores, que yo creo que no nos ayuda en nada pensar y convencernos de que nuestros tiempos y nosotros fuimos mejores, porque eso es como para competir con ellos, ¿sí? Ellos nacieron en un contexto distinto y responden a aquello, ¿sí? Ellos responden a aquello. Sí, hace poquito me pasó que tuve un gran error, ¿cierto? Porque uno va aprendiendo como todos ustedes, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y me molesté con uno de mis hijos, que un día del desayuno me dice, bueno, papá, otra vez palta, me dice, otra vez pan con palta. Y yo le decía, pero tu comentario, imagínate, yo te he contado las necesidades que yo pasé cuando era pequeño, donde la palta yo no la conocía y hubiese dado mil gracias por eso. Pero después me di cuenta que lo que le estaba recriminando a él también de cierta manera era injusto. Le estaba enseñando, quizá, pero estaba recriminando con una realidad que no la ha vivido.
Entonces tampoco puedo hacer sentir a él que la debiese vivir o que yo fui mejor porque pasé necesidad. No puedo entrar a competir con él. No puedo entrar, ¿cierto?, en esa balanza. ¿Mm? Y eso es muchas veces lo que hacemos nosotros. Cuando le decimos a las generaciones que fuimos como mejores, que fuimos más esforzados, ellos responden lo que están viviendo actualmente, ¿sí? Y si hoy día a nuestros hijos les pasamos un celular, una tablet, a los 2, 3 años, sabiendo que los estudios de la neurociencia ya nos dicen que no es recomendable, y si nosotros con esa información y de igual se los pasamos para estar tranquilos un rato, o sea, no podemos después, ¿cierto?, quejarnos o entrar a competir con ellos y a rivalizar, ¿sí? Por eso, la invitación es no olvidar que un día fuimos niños y niñas adolescentes, que también teníamos las mismas necesidades, que en un momento quizá también un educador nos habló, profesor, a usted le habló y no le hizo caso, pero después en un momento, ¿cierto? Hizo clic eso que nos enseñaron. Y quizá al presente también. Estamos instruyendo, estamos sembrando en el corazón de nuestros estudiantes. Quizás no vemos resultados, pero no por eso vamos a perder la esperanza de que en un momento, así como quizás nos pasó a nosotros, reaccionamos, ¿sí? Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que este pequeño, cierto, espacio de reflexión sea un aporte de alguna lucecita, ¿cierto?, en el trabajo, en la gestión de cada uno de ustedes, ¿sí? Y si hay algún eh, comentario, yo voy a ver el chat inmediatamente, ¿sí? Eh, porque realmente agradecemos muchísimo la participación, ¿sí?, de cada uno de ustedes. Como ustedes saben, ya eh, en un mes y medio más terminamos ya, nos quedan 2 talleres o 2 jornadas, ¿cierto?, ya temáticas, y la idea, ¿verdad?, es cerrar con la certificación de cada uno de ustedes que han participado, ¿cierto? Si hay algún colega que no ha podido participar, tiene oportunidad para conectarse, ¿cierto? Con tal que se conecten una vez, ¿cierto? Nosotros obviamente después enviamos todas las presentaciones, los videos, ¿verdad? En una carpeta comprimida. Entonces, siendo y trabajando con la plataforma apoderado.com, van a poder certificarse, pero obviamente que importante eh, poder reforzar esto y que puedan participar en vivo también, ¿sí? Aquí voy a leer algunos comentarios, ¿cierto? A ver si se me quedan acá. Nos hablan del Colegio Japón de La Serena, del Colegio Monte Sinaí también de Caragua, presente, excelente, la señorita Jennifer. Eh, Susi, ¿cierto? Nos agradece desde el Colegio Sinaí de Puerto Aysén. La señora Zaida de Sunflower School presente, muchas gracias por todos los puestos, muy bueno, un tremendo cariño a la señora Zaida, como siempre, ¿cierto? Muy, muy buenos recuerdos allí de trabajo, de aprendizaje. La señorita Roxana dice, buenas tardes, nos quedó dando vuelta la frase, podemos dejar de proteger, pero no de educar. No estamos de acuerdo, espectacular que no estén de acuerdo eh, porque esa es la idea. Ya nuestro argumento, lo vuelvo a decir, es que la función de protección, ¿cierto?, se da, tiene que ver con los cuidados, con el resguardo, y en un momento podemos dejar de hacerlo, podemos dejar de ser esos protectores. Lo que postulamos es que la educación, lo que estamos enseñando y principalmente enseñando a convivir, es justamente un proceso que se da en todo momento, ¿ya?, que se da con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, ¿ya?, y obviamente frente a un otro o a otros, ¿cierto? En este caso a estudiantes que nos están observando en todo momento. Y son mucho más hábiles, ¿cierto?, en ese aspecto, y es ahí donde tenemos que legitimarnos también como un otro protector, como un otro educador, no como quizás ejemplo perfecto que hablamos al principio, pero sí como un equipo educativo, ¿cierto?, coherente, organizado, ¿sí?, quienes se ponen de acuerdo para enfrentar situaciones, ¿verdad? Eso es súper interesante de entender desde esa perspectiva, ¿ya? Santiago nos dice muchas gracias, ¿cierto? Desde Yanquihue, excelente presentación. Joana también, ¿cierto? La escuela básica, esta es la escuela básica, lo voy a pintar aquí.
Y sucede que la familia externaliza mucha responsabilidad en el establecimiento. No generalizo, pero dice eh, que a pesar de todo el apoyo brindado a las distintas áreas a los estudiantes, sin embargo, no existe el reconocimiento de la labor que realizan los educadores. Excelente taller, muy agradecido. Claramente, se ve bastante cuando se miden los indicadores de desarrollo personal y social del CIMSE, estos cuestionarios que responden los apoderados, y muchas veces dicen, no, es que el establecimiento no hace nada, ¿sí? Hace muy poco por nuestros estudiantes, y nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Que hay un tremendo trabajo. Allí también hay una sensación como de injusticia igual, es doloroso un poco, pero la idea, como dice usted, no es generalizar y obviamente poder avanzar desde ese punto de vista también en el vínculo con nuestros apoderados. Belén nos saluda de San Paul, ¿cierto? Y así, ¿cierto? La voy viendo en los comentarios, ¿cierto? Agradecimientos desde el rincón de Mostazal, ¿cierto? Carolina, sí. Verónica también nos agradece, José Jara también, sí, Ana Ángel, Biorasca, sí, que bueno, que sí, el material lo vamos a enviar también, Karen también, ¿cierto? Emma dice, otro espacio para comentar acerca de lo aprendido hoy. Lo que podemos hacer, ¿cierto? Lo que hemos hecho con otros establecimientos donde yo siempre comparto mi correo, ¿ya? Ahí podemos también, si usted quiere reunirnos, eh, analizar, yo estoy siempre dispuesto, así que en ese sentido ningún problema, ¿ya? Muchas gracias por todo, de Colegio Nuevos Castaños de Maipú, ¿cierto? Muy buena jornada, muchas gracias. Dice Dayana Arao, soy fiel creyente de trabajar de la emocionalidad es la base, ¿cierto? Para lograr educar. Muchas veces el colegio es el lugar donde nuestros niños y niñas se sienten seguros, ya en casa hay muchas dificultades y vulneraciones, no permitamos que la escuela se convierta en un dolor más en su crecimiento. Excelente, me parece, estoy muy de acuerdo. Y así, cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su participación, les envío un tremendo abrazo, ¿sí? Y voy a, como siempre, acá dejar en el mensaje, a ver si puedo, mi correo. Recuerden, cada vez que ustedes ingresan al módulo de convivencia educativa de apoderado.com. También en la parte inferior se encuentran con mis datos de contacto, pero yo siempre lo comparto acá, claudio.almonacid@apoderado.com. Estoy muy atento al correíto, también tienen el teléfono ahí abajo en el módulo, así que cualquier cosita estamos para aportar, ¿cierto? Y apoyar también. Que estén muy bien, un tremendo abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto. Nos vemos ya la próxima semana, sí, el día 2 de octubre, sí, el día 2 de octubre tenemos nuestra próxima jornada de capacitación, así que muy atento al enlace, ¿cierto? A la modal para inscribirse. Y ahí vamos a trabajar sobre orientaciones de la neurociencia para trabajar el ámbito conductual de nuestros estudiantes. Ya, yo dejo de compartir y me despido de ustedes. Que estén muy bien, un tremendo abrazo y nos seguimos coordinando. Cuídense mucho.